El aire en el Parque Nacional Grand Teton era cortante, impregnado del aroma fresco de los pinos y el susurro de un arroyo cercano. Adam Carter, de 29 años, un científico ambiental de Denver, removía las brasas de una fogata con un palo, sus movimientos precisos, casi automáticos. Frente a él, Liam Hayes, su mejor amigo desde hace 3 años, apoyaba los codos en las rodillas, mirando las llamas con una calma que siempre desarmaba a Evan. Se habían conocido en una protesta contra un oleoducto que amenazaba los humedales de Colorado, conectando al instante por su amor compartido por la naturaleza y la justicia. Pero Evan cargaba con un secreto: sus sentimientos por Liam, un hombre que asumía heterosexual, eran una corriente subterránea que lo acompañaba desde entonces. Este viaje al parque era un escape planeado al milímetro, una pausa de la rutina agotadora de la ciudad. Evan, con su obsesión por el control, había organizado todo: un campamento aislado cerca de un sendero poco transitado, rutas de caminata marcadas en un mapa arrugado, una lista de comidas ligeras pero suficientes. Liam, por su parte, prometió traer cervezas artesanales y conducir su jeep hasta el parque. Era un plan simple, como tantas otras escapadas que habían compartido, pero esta vez algo en el aire se sentía diferente, más cargado, aunque Evan no podía precisarlo. Habían montado el campamento al atardecer, 2 tiendas individuales separadas por 1 metro de tierra cubierta de agujas de pino. La fogata crepitaba mientras compartían una cena de frijoles calentados en una lata y pan de maíz que Evan había preparado la noche anterior. Hablaron de sus trabajos, Evan, analizando el impacto de proyectos de construcción en los ecosistemas, Liam, navegando el mundo de las leyes corporativas con su carisma natural. La conversación fluía fácil, como siempre, pero Evan notaba pequeños instantes, una mirada sostenida, un roce accidental de manos al pasar la cerveza, que hacían que su corazón latiera más rápido. La noche cayó, y el cielo se encendió con un tapiz de estrellas, libres de la contaminación lumínica de Denver. Estaban sentados en un tronco, envueltos en el silencio del bosque, cuando Liam rompió la calma. «Mierda», Evan dijo, su voz teñida de frustración mientras salía de su tienda. «El cierre de mi saco de dormir se rompió. No va a cerrar». Evan se acercó, inspeccionando el daño bajo la luz de su linterna. El cierre estaba desgarrado, inútil contra el frío que se esperaba esa noche, con temperaturas cayendo cerca de 0. «Podemos intentar con cinta adhesiva», sugirió Evan, aunque sabía que no resistiría. Liam negó con la cabeza, pasándose una mano por el cabello, un gesto que Evan reconocía como señal de nerviosismo. «Evan, sé que es raro, pero», hizo una pausa, mirando al suelo antes de encontrar sus ojos. «Tu saco es para 2 personas, ¿podemos compartirlo?» «Solo por esta noche. Mañana buscamos una solución en el centro de visitantes». El corazón de Evan dio un vuelco. Compartir un saco de dormir con Liam, el hombre que había ocupado sus pensamientos durante años, era a la vez un sueño y una tortura. «Claro», respondió, forzándose a sonar casual. «No hay problema». Liam sonrió, aliviado. «Gracias, amigo. Prometo no roncar». Bromeó Evan, «Conozco tus ronquidos desde hace 3 años, Hayes. Ya estoy acostumbrado». La ligereza de sus palabras escondía el torbellino en su pecho. Mientras apagaban la fogata y guardaban los restos de comida para evitar atraer animales, Evan intentó calmar su mente. Era solo una noche, una solución práctica. Nada más. Entraron a la tienda de Evan, el espacio reducido amplificando cada sonido, el crujir del nylon, el roce de sus movimientos. Liam se acomodó en un lado del saco, dejando espacio para Evan. La linterna proyectaba sombras suaves, y el frío del exterior hacía que el calor de sus cuerpos se sintiera más intenso. Se acostaron, hombros rozándose inevitablemente en el espacio estrecho. Evan intentó concentrarse en los sonidos del bosque, el murmullo del arroyo, el ulular lejano de un búho, para ignorar la cercanía de Liam. «¿Estás cómodo?», preguntó Evan, más para romper el silencio que por curiosidad genuina. «Lo mejor que se puede, dadas las circunstancias», respondió Liam,
ajustándose. Perdona por esto, Evan. Sé que no es lo ideal. Evan forzó una risa. No te preocupes. Somos amigos desde hace años. Esto no es raro. La mentira salió fácil, ocultando la verdad que ardía en su interior. Cada roce, cada respiración de Liam a su lado, era un recordatorio de lo que nunca se había atrevido a confesar. El silencio regresó, pesado, roto solo por los sonidos del bosque y sus respiraciones desacompasadas. Evan cerró los ojos, intentando relajarse, pero la presencia de Liam era imposible de ignorar. Entonces, tras lo que parecieron horas pero fueron minutos, la voz de Liam cortó la oscuridad. Evan, dijo, su tono diferente, casi vulnerable. Tengo que decirte algo. Evan abrió los ojos, el corazón acelerándose. ¿Qué pasa? Liam se giró, su rostro apenas visible en la penumbra. Casi cancelé este viaje, confesó. Evan frunció el ceño. ¿Por qué? Liam suspiró, un sonido profundo y cargado. Porque tenía miedo. Miedo de estar aquí, a solas contigo. Las palabras flotaron entre ellos, densas, abriendo una puerta que Evan no se había permitido imaginar. ¿Qué significaban? Era posible que Liam, el hombre que siempre había parecido tan seguro, tan definido, estuviera sintiendo lo mismo que él. El silencio en la tienda era denso, roto solo por el murmullo del arroyo lejano y las palabras de Liam, que aún resonaban en el aire, miedo de estar aquí, a solas contigo. Evan contuvo el aliento, su mente acelerada, atrapada entre la esperanza y el temor. No entiendo, dijo por fin, su voz un susurro en la penumbra. Liam se acercó más, el calor de su cuerpo amplificado en el saco de dormir compartido. Aunque la oscuridad ocultaba sus rasgos, Evan podía sentir la intensidad de su mirada. He estado sintiendo cosas, comenzó Liam, su voz vacilante, como si cada palabra fuera un paso en terreno desconocido. Por ti. No sé cómo explicarlo. Al principio pensé que era solo admiración. Eres tan auténtico, Evan, tan firme en quien eres. Pero con el tiempo se volvió algo más, algo que me confunde. Hizo una pausa, respirando hondo. No he parado de pensar en esto, y estar aquí, tan cerca, lo hace imposible de ignorar. Evan sintió un nudo en el pecho, una mezcla de incredulidad y anhelo. Pero tú, siempre has estado con mujeres, dijo, las palabras tropezando en su lengua. Liam dejó escapar una risa amarga. Lo sé. Y eso me hacía dudar de mí mismo. Pensé que tal vez estaba proyectando, que era solo una amistad fuerte. Pero no es eso. Es más. Su voz se quebró ligeramente. Estoy cansado de fingir que no lo siento. El corazón de Evan latía con fuerza, cada latido un eco de los 3 años que había pasado enterrando sus propios sentimientos. La confesión de Liam era un espejo, reflejando su propia lucha, su propio miedo a arriesgarlo todo. Liam, empezó, buscando las palabras exactas, yo también he sentido algo por ti. Desde que nos conocimos. Pero nunca creí que pudiera ser correspondido. Pensé que eras, se detuvo, incapaz de terminar. Heterosexual, completó Liam, con un dejo de ironía. Yo también lo pensaba. Pero tú cambiaste eso. No sé qué significa todavía, pero no quiero seguir negándolo. El espacio entre ellos parecía vibrar con una energía nueva, una posibilidad que ninguno había osado imaginar hasta ese momento. Evan tragó saliva, su mano moviéndose instintivamente hacia Liam en la oscuridad. Sus dedos rozaron su brazo, un contacto que envió una corriente eléctrica por su piel. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, su voz apenas audible. Liam se acercó aún más, sus alientos mezclándose en el aire frío. No lo sé, admitió. Pero quiero intentarlo. Si tú también quieres. El tiempo pareció detenerse. Evan cerró la distancia entre ellos, sus labios encontrando los de Liam en un beso tentativo, casi temeroso. Fue suave al principio, un roce que llevaba el peso de años de deseo reprimido. Liam respondió,
sus manos buscando a Evan, una presionando su espalda, la otra enredándose en su cabello. El beso ganó profundidad, una danza de descubrimiento, de alivio, de verdad liberada. Se separaron, respiraciones agitadas llenando el silencio. Evan apoyó su frente contra la de Liam, sintiendo su calor, su presencia como un ancla. «Esto es real, ¿verdad?», susurró, medio esperando despertar de un sueño. Liam soltó una risa baja, temblorosa. «Tan real como este bosque. Como estas estrellas». Su mano acarició la mejilla de Evan, un gesto simple pero cargado de ternura. «No pensé que esto pudiera pasar», dijo Evan, su voz quebrándose por la emoción. «Durante tanto tiempo, solo traté de ser tu amigo, de no pedir más». Liam apretó su mano. «Yo también estaba ciego. O tal vez no quería ver. Pero ahora no puedo mirar hacia otro lado». Hizo una pausa, su tono volviéndose más serio. «Esto me asusta, Evan. No sé cómo navegar esto». Evan asintió, entendiendo la vulnerabilidad en sus palabras. Él mismo había recorrido ese camino años atrás, cuestionándose, aceptándose. «No tenemos que saberlo todo ahora», dijo suavemente. «Podemos ir paso a paso. Juntos». Liam exhaló, como si las palabras de Evan aliviaran un peso invisible. «Juntos», repitió, la palabra sonando como una promesa. Se acomodaron de nuevo en el saco, más cerca esta vez, sus cuerpos relajándose en la cercanía. No hablaron más, pero no hacía falta. El roce de sus manos, el ritmo de sus respiraciones, el crujir del bosque afuera, todo era suficiente. Por primera vez en años, Evan sintió que no necesitaba controlar cada variable, que podía simplemente estar. La noche los envolvió, el cielo estrellado sobre ellos testigo silencioso de un comienzo que cambiaría sus vidas. El regreso a Danvor fue como despertar de un sueño. El aire del Parque Nacional Grand Teton, fresco y libre, dio paso al bullicio de la ciudad, donde el peso de la realidad aguardaba. Adam Carter y Liam Hess dejaron atrás el campamento, pero la conexión nacida bajo las estrellas viajaba con ellos, frágil y poderosa a la vez. Lo que habían compartido en la tienda, el beso, las confesiones, la promesa de ir paso a paso, era un tesoro que ahora debían proteger en un mundo menos indulgente que el bosque. Evan volvió a su rutina de informes ambientales y caminatas matutinas por los senderos urbanos de Danvor. Liam retomó sus casos en la firma de abogados, su carisma habitual opacado por una tensión nueva. Habían acordado hablar con sus familias y amigos cercanos, pero no estaban preparados para la velocidad con la que la noticia se propagaría. Todo comenzó con una conversación en un bar con su amiga común, Clara, quien prometió discreción. Pero días después, un colega de Liam, tras escuchar un rumor en una reunión, le lanzó una mirada inquisitiva durante un café. «¿Es cierto lo que dicen de ti y Evan?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y juicio. Liam, atrapado desprevenido, sintió el calor subirle al rostro. «Sí», respondió, su voz firme aunque su pulso temblaba. «Estamos juntos». El colega alzó una ceja, murmuró algo vago y cambió de tema, pero el daño estaba hecho. Los rumores se esparcieron por la firma como fuego en hierba seca. Susurros en los pasillos, miradas furtivas en las reuniones. El ambiente corporativo, con sus reglas tácitas, parecía cerrarse sobre Liam, cuestionando no solo su vida personal, sino su lugar en un mundo que valoraba la conformidad. Evan, en su oficina más progresista, enfrentó un desafío diferente. Sus colegas, aunque abiertos en teoría, no podían resistir el cotilleo. «¿Entonces tú y Liam son pareja ahora?», preguntó una compañera durante el almuerzo, su tono más curioso que hostil. Evan asintió, manteniendo la calma. «Sí, lo somos». Pero las preguntas seguían, cada una un recordatorio de que su relación, algo tan natural en el bosque, era ahora un tema de escrutinio público. El golpe más duro llegó con la familia de Liam. Una noche, en la casa de sus padres en las afueras de Danvor, Liam les contó la verdad. Su madre, tras un silencio largo, dijo: «Necesito tiempo para entender esto».
Su padre, sin embargo, apenas habló, su rostro rígido. No es lo que esperaba de ti, dijo antes de levantarse y salir de la habitación. El portazo resonó en el pecho de Liam, una herida que no había anticipado. Evan, que lo esperaba en el auto, vio la derrota en su postura al regresar. No están listos, murmuró Liam, mirando por la ventana mientras conducían de vuelta. Evan apretó su mano. Dals tiempo. ¿O no? Pero tú no necesitas su permiso para ser quien eres. Los días siguientes fueron un torbellino. Clara, avergonzada, admitió que había compartido la noticia con un amigo común, pensando que no se propagaría. La traición dolió, pero Evan y Liam decidieron enfrentarla juntos. En una cena con su grupo más cercano, buscaron apoyo. Estamos felices por ustedes, dijo su amiga Maya, levantando su copa. Otros asintieron, sus sonrisas cálidas disipando parte de la tensión. Pero Liam seguía lidiando con su propio conflicto interno. En su apartamento, una noche después de una larga jornada, se sentó en el sofá junto a Evan, la cabeza entre las manos. Siempre he sido el hijo perfecto, el abogado exitoso, dijo. Ahora siento que estoy rompiendo un molde que no sabía que llevaba puesto. Evan lo escuchó, dejando que las palabras fluyeran. No tienes que ser perfecto, respondió. Solo tienes que ser tú. Y yo estoy aquí, contigo. Liam levantó la vista, sus ojos buscando los de Evan. ¿Y si no sé quién soy todavía? Evan sonrió suavemente. Entonces lo descubriremos juntos. Ese momento, simple pero profundo, marcó un giro. No eliminó las miradas en el trabajo ni el silencio de los padres de Liam, pero les dio un ancla, su compromiso mutuo. La ciudad, con sus juicios y rumores, no podía borrar lo que habían encontrado en Grand Teton. Cada conversación, cada roce de manos, cada noche planeando su futuro, era un paso hacia adelante. El mundo podía esperar que encajaran en moldes antiguos, pero ellos estaban escribiendo sus propias reglas, una verdad a la vez. Las semanas posteriores al regreso de Grand Teton fueron un terreno incierto para Evan Carter y Liam Hayes. Denver, con su ritmo implacable, seguía desafiando la conexión que habían forjado en el bosque. Los rumores en la firma de abogados de Liam no cesaban, cada mirada de un colega, cada pausa incómoda en una reunión, era un recordatorio de que su relación era un tema de especulación. Evan, en su trabajo ambiental, manejaba mejor las preguntas curiosas, pero notaba cómo el escrutinio desgastaba a Liam, quien aún navegaba la confusión de su propia identidad. Una noche, mientras compartían una cerveza en un bar tranquilo, Liam dejó caer su vaso con más fuerza de lo necesario. No sé cómo seguir con esto, confesó, su voz tensa. En el trabajo, siento que estoy bajo un microscopio. En casa, mi padre no contesta mis llamadas. Y yo, no sé si estoy haciendo esto bien. Evan lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. No hay una forma correcta de ser tú mismo, respondió. Solo sé honesto. Con ellos, conmigo, contigo mismo. El punto de inflexión llegó en un evento de la firma de Liam, una cena formal con clientes y socios. Evan lo acompañó, más como apoyo que como declaración. Mientras conversaban con un grupo, un colega mayor, con una sonrisa tensa, comentó, Liam, no sabía que tenías un lado tan moderno. El tono era ligero, pero cargado de juicio. La mesa quedó en silencio. Liam, en lugar de esquivar, tomó la mano de Evan sobre la mesa. Evan es mi pareja, dijo, su voz clara, sin titubeos. Y estoy orgulloso de estar con él. El aire se tensó, pero Liam no retrocedió, sus dedos firmes entrelazados con los de Evan. Esa noche, en el camino de regreso, Liam exhaló como si hubiera soltado un peso. Nunca me había sentido tan libre, admitió. Evan sonrió. Te veías imbatible ahí. Pero la valentía de Liam no borró las dudas internas. En una caminata matutina por un sendero cerca de Denver, con el sol apenas despuntando, Liam habló con franqueza. Siempre pensé que mi vida estaba definida,
carrera, familia, expectativas. Ahora todo eso se tambalea, y es aterrador, pero también liberador. Evan asintió, entendiendo. Es como caminar por un sendero nuevo. No sabes a dónde lleva, pero cada paso cuenta. El apoyo de sus amigos se volvió un refugio. Maya, siempre leal, organizó una cena en su casa, donde el grupo brindó por su relación, disipando la sombra de los rumores. Clara, la amiga que había propagado la noticia sin querer, se disculpó con sinceridad, y aunque la confianza tardaría en reconstruirse, Evan y Liam aceptaron sus palabras. Más sorprendente fue la llamada de la madre de Liam una tarde. Estoy tratando de entender, dijo, su voz suave pero genuina. Quiero que seas feliz. No era una aceptación total, pero era un comienzo, un puente que Liam no esperaba. Evan también enfrentaba sus propios temores. En las noches, cuando Liam se quedaba en su apartamento, Evan se preguntaba si la presión externa haría que Liam se retractara. Pero cada vez que Liam lo miraba, cada vez que sus manos se encontraban en un gesto casual, Evan sentía una certeza creciente, estaban juntos en esto. Tú me haces sentir valiente, le dijo Liam una noche, mientras planeaban una escapada futura a Yosemite. Contigo, siento que puedo ser quien soy, sin excusas. Ese momento marcó un cambio. Liam comenzó a hablar más abiertamente en el trabajo, no como una declaración, sino como una verdad natural. Las miradas de sus colegas se suavizaron con el tiempo, y algunos incluso ofrecieron apoyo inesperado. Evan, por su parte, encontró fuerza en ser el ancla de Liam, recordándose que la paciencia era clave. Juntos, estaban redefiniendo su lugar en un mundo que no siempre los entendía. La ciudad, con sus desafíos, ya no se sentía como un campo de batalla. Cada paso, desde la mano de Liam en la cena hasta la llamada de su madre, era una victoria pequeña pero significativa. Habían encontrado algo más fuerte que el juicio ajeno, la certeza de su amor y el coraje de vivirlo sin reservas. 3 meses después de su viaje a Grand Teton, Evan Carter y Liam Hess habían transformado su vida en Denver. La ciudad, antes un terreno de rumores y juicios, ahora era el escenario de un nuevo comienzo. Habían encontrado un apartamento cerca del City Park, un espacio que compartían con las plantas de Evan y los libros jurídicos de Liam. Cada mañana, mientras el sol se filtraba por las ventanas, tomaban café en el balcón, planeando su día con una calma que antes parecía inalcanzable. El camino no había sido fácil. Los colegas de Liam en la firma de abogados aún lanzaban miradas ocasionales, pero él ya no se encogía ante ellas. Su declaración en la cena de la firma había marcado un antes y un después. Algunos socios, inicialmente distantes, comenzaron a respetar su franqueza. Evan, en su oficina ambiental, enfrentaba menos resistencia, pero seguía siendo el soporte constante de Liam, recordándole que no necesitaba la aprobación de todos para ser él mismo. La relación con la familia de Liam evolucionaba lentamente. Su madre, tras varias llamadas, los invitó a una cena. No prometo entender todo, dijo, pero eres mi hijo. El encuentro fue tenso al principio, con silencios incómodos, pero terminó con un abrazo que dejó a Liam aliviado. Su padre, sin embargo, mantenía la distancia, respondiendo solo con mensajes breves. Vendrá con el tiempo, dijo Evan una noche, mientras caminaban por el parque. Oh no. Pero tú ya estás entero sin su permiso. Liam apretó su mano, agradecido por la claridad que Evan le ofrecía. Sus amigos se convirtieron en una red vital. Maya organizaba noches de juegos, donde las risas ahogaban los ecos de los rumores pasados. Clara, buscando redimirse, se unió a ellos con cautela, y aunque la confianza aún estaba en reparación, su esfuerzo era genuino. Un sábado, el grupo decidió voluntariar en un centro local para jóvenes LGBT, ayudando a organizar un taller de apoyo. Evan y Liam compartieron fragmentos de su historia con los chicos, viendo en sus ojos la misma mezcla de miedo y esperanza que ellos habían sentido. Ustedes lo lograron, dijo un adolescente, y Liam sonrió. Y tú también puedes.
Una noche, sentados en su balcón bajo el cielo urbano, menos estrellado que el de Grand Teton pero igual de significativo, planearon su próxima aventura, Yosemite. Quiero ver esas cascadas contigo, dijo Liam, su mano trazando círculos en la palma de Evan. Y tal vez escalar un poco, ¿te animas? Evan rió. Si tú lideras, te sigo. La conversación derivó hacia sueños más grandes, viajes a Patagonia, tal vez un proyecto conjunto para proteger áreas naturales. Cada plan era un ladrillo en el futuro que construían juntos. Liam, reflexionando, rompió el silencio. ¿Sabes? Antes vivía para encajar, el trabajo, la familia, las expectativas. Ahora solo quiero ser honesto, contigo, conmigo. Evan lo miró, sintiendo una calidez que no necesitaba palabras. Eso es todo lo que importa, respondió, inclinándose para besarlo, un gesto suave que sellaba su compromiso. El cambio más profundo era interno. Liam, antes atrapado en definiciones rígidas, ahora abrazaba la fluidez de su identidad. Evan, que había amado en silencio durante años, encontró paz en la reciprocidad. Juntos, habían aprendido que el amor no era solo un sentimiento, sino un acto de valentía, de elegir la verdad aun cuando el mundo pedía conformidad. Esa noche, mientras Danro dormía, Evan y Liam se quedaron en el balcón, las luces de la ciudad titilando a lo lejos. «¿Estamos bien, verdad?», preguntó Liam, su voz suave. Evan entrelazó sus dedos con los de él. «Más que bien. Estamos en casa». El eco de Grand Teton, el saco roto, el primer beso, las estrellas, seguía vivo en ellos, un recordatorio de que los momentos que transforman la vida llegan sin aviso, pero su impacto dura para siempre. Su historia, nacida en un bosque salvaje, era ahora un faro para otros. En el centro de voluntarios, en las charlas con amigos, en cada paso que daban juntos, compartían una verdad simple: el amor, cuando es auténtico, puede superar el juicio, la duda, el miedo. Y bajo las estrellas, urbanas o silvestres, siempre había espacio para ser quienes eran.